Dios bendiga a todos, bienvenido a Palabra Fresca. Mi nombre es Junior Antonet Henry y en este día nos acompaña nuestro hermano Darling. Dios bendiga, mi nombre es Darling David Elizardo Zapata y para mí es más que un placer estar contigo, mi hermano Junior, aquí en Palabra Fresca. Aleluya. En este día vamos a leer en Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer la respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mi hermano Darly. Bien, ¿por qué al leer esto me surge una pregunta? ¿Por qué nunca dejamos de pecar? ¿O por qué siempre estamos pecando? Aún siendo cristianos, nosotros entramos a la iglesia y no es que inmediatamente yo me convertí y dejé de pecar, sino que aún cuando estoy en la iglesia, tengo que arrepentirme de cada una de mis pecados. Tengo que vivir en una guerra constante. Bien, aquí tú estás leyendo de Adán y de Eva. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nosotros siempre queremos pecar? ¿Por qué siempre nuestra carne jala el pecado? Es porque como Adán y Eva fueron las dos primeras personas de este mundo y aún antes de tener hijos, pecaron. Ya todo lo que descendemos de Adán y Eva, nosotros somos pecadores. ¿Y qué pasa? No es que simplemente somos pecadores, sino que el pecado nos llama. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestro pecado, ya por nosotros simplemente ser de descendencia de Adán y Eva, nosotros vamos a pecar. Hay muchas personas, si tú supieras, que están en la calle y dicen, no, que yo no hago lo malo, no, que yo no hago esto, que yo no hago esto. Siempre nosotros pecamos, siempre, porque lo que pasa es que nosotros somos pecadores y hay personas que preguntan, si yo no me arrepiento de mi pecado, ¿me puedo salvar? Pues no, porque la única forma de uno salvarse es confesar con su boca cada uno de sus pecados para que Cristo lo perdone. ¿Por qué siempre queremos pecar? Pues porque somos de una descendencia pecador, de una descendencia que el pecado lo llama, de una descendencia que el pecado lo atrae. Hermano Junior. Aleluya. Sí, mi hermano, podemos ver que no dejamos de pecar en sí, porque la raíz del pecado empezó desde el principio, pero vino Jesucristo a salvarnos y a darnos a nosotros el camino de la verdad, el camino de la salvación. Y Él nos va a perdonar nuestros pecados. Muchas veces vivimos y hacemos cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios y no sabemos cómo parar. Siempre a veces nos domina nuestra carne, nos domina nuestro pensamiento. Eso pasa porque todavía no te has conectado con el Señor. La forma que vas a parar y dejar de hacer lo malo es conectarte con el bien. Cuando tú estás siempre hablando con personas que hacen mal, te va a dirigir a hacer el mal. Pero cuando tú te conectas con hombre de Dios y mujer de Dios que te dirige a hacer bien, tú vas a hablar la palabra de bien. Podemos ver también, mi hermano Darling, la historia de Caín y Abel. Abel había ofrecido al Señor lo mejor que tenía, pero Caín le ofreció al Señor
cualquier cosa. No le ofreció lo mejor. Le ofreció, bueno, le dio esto al Señor y ya. Pero Abel se fijó en los detalles y le dio el mejor sacrificio. Cuando Caín ve esto, que el Señor se agradó de la ofrenda de su hermano Abel, le sucedió algo muy, muy interesante que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 4, versículo 6 hasta el 7. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Eso nos pasa a nosotros. Cuando vemos que a veces nuestros hermanos triunfan más primero o que nuestro hermano alcanza, nos comenzamos a sentir triste o enojado. Cuando usted se sienta así, conéctase con Dios. No deje que el pecado le haga, ese pecado de estar enojado y estar triste por su hermano, le haga cometer un error. Sino usted tiene que reunir con su hermano, hablar con su hermano, hablar con Dios, perdonar a su hermano para ser libre de esto. El enemigo lo que quiere es ver a usted triste y enojado para comenzar a ministrarle. Satanás le ministró a Caín porque Caín estaba en una atmósfera de tristeza y enojado por ver a su hermano recibir la bendición que él no recibió. Cuando usted ve que Dios bendice a tu hermano, esté alegre de todo corazón, porque si usted se pone enojado o triste, el enemigo va a poder empezar a ministrar cosas negativas que no proviene del Señor. Vemos también, y algo muy importante, que Adán y Eva hicieron a Caín primero y después vino Abel. Caín representa lo que Adán y Eva consumieron en el Edén. Ese fruto que consumieron, esa raíz de ese fruto representa a Caín, pero Abel representa esa reconciliación, representa ese cambio cuando ellos tuvieron conciencia que habían pecado. La descendencia de Caín fue una descendencia que no dio fruto, porque lo que Caín hizo fue atacar a su hermano por la espalda, por ver que Dios lo bendijo. Cuando el Señor vio que no veía a Abel, le preguntó a Caín. Caín le respondió una forma de alguien que está en pecado. No sé nada de él. Dios ve todas las cosas. Y hay mucha sangre de inocente que está en la tierra que pide justicia. Muchas personas que fueron traicionadas. Muchas personas que han sido atacadas. Dios te va a bendecir, pero usted tiene que saber de el tiempo de no dejar que el enemigo le ministre en su vida. Cuando usted esté en una atmósfera negativa de enojo, de odio, el enemigo va a tener una puerta de ministrar y hacer que usted comience a pensar cosas malas. Pero si usted siempre está constantemente en el Señor, usted estará alegre por su hermano, estará feliz por el triunfo de su hermano. También vemos también en el capítulo 4 la historia de Lamec. Lamec pecó y hizo un pecado grande de tener dos mujeres. Y lo que Lamec hizo ahora se comienza a ver normal, porque el pecado cada día se está aumentando. Lo vemos en cada parte. Lamec comenzó algo que todavía se está haciendo. Entonces Caín comenzó algo que todavía se está haciendo en traicionar a su propio hermano. Pero sabemos cómo podemos ser libres de todos esos ataques. Es teniendo al Señor en nuestra vida y dejar que sea Él que nos ministre, que sea Él que nos abre, y saber cuando vienen esos ataques, estar firme en Él y no dejar que el enemigo comience a poner pensamientos en nuestras mentes. Mi hermano Darly. Pero tú sabes que ahora que tú me hablas a mí de Caín, y a ver, esta historia es una historia muy interesante. Y aquí podemos ver algo, quizá no fue que Caín recogió lo que sea para darle ofrenda, o que dio una ofrenda mala. Quizá él también, como Abel, dio una ofrenda
una ofrenda bien, tú sabes, una ofrenda que estaba bien hecha. Pero lo que pasó con Caín era que él tenía una contienda con su hermano, porque esa contienda no solo empezó en el momento de que ellos ofrecieron la ofrenda, sino que él tenía una contienda antes con Abel. ¿Qué pasa? Que la Biblia más adelante en el Nuevo Testamento dice que nosotros no ofrendemos si tenemos una contienda con nuestro hermano, que antes de ofrendar, si tenemos una contienda, resolvamos esa contienda. Y luego de eso, pues entonces ofrendamos. Porque ¿qué pasa? Hay personas que creen que estando mal, porque por el simple hecho de ellos ofrendar, ellos ya van a estar bien, que Dios lo va a mirar con agrado. Pero a Dios no le interesa una ofrenda que nosotros le vayamos a dar. A Dios le interesa más que nosotros estemos bien, que nosotros amemos a nuestros hermanos, como dice la palabra en Juan. Soportémonos unos a otros, soportémonos unos a otros. ¿Qué pasa? Que si nosotros estamos en ese nivel que no soportamos a mi hermano, le tengo celo, le tengo envidia a mi hermano, antes de tú ofrendar, antes de tú hacer cualquier cosa para dársela al Señor, primero tienes que resolver eso, porque a Dios no le gusta la ofrenda de corazones sucios. Para Dios recibir una ofrenda, tú tienes que tener el corazón limpio, tú tienes que andar en limpieza. Tú no puedes creer que tú andando mal, simplemente por tú dar una ofrenda, ya tú compraste a Dios. Dios no necesita ni tu dinero, Dios no necesita ni tu adoración. Dios, que tú le adores y que no le adores, Dios es el mismo. Si ti y contigo Dios es el mismo, Dios no deja de ser grande, Dios no deja de ser alabado. Dios tiene 24 ancianos que pasan todo el día diciendo santo, santo, santo. Y la gente cree que por una ofrenda ya va a comprar a Dios. Que porque si yo estoy mal con mi hermano, si me puse a adorar, ya yo estoy ready. No, yo tengo que ir. Porque otra cosa es que yo con el corazón sucio, la adoración que va a salir de mí no va a ser una adoración limpia, va a ser una adoración sucia y llena de pecado. Bien, entonces también eso yo lo puedo comparar con el hijo pródigo, con el hermano del hijo pródigo. Cuando él vio que aceptaron al hijo pródigo, el hermano que dijo, oh, pero bueno, él, este se va, te coge la herencia, la malgasta, te va con los amigos, y ahora viene desbaratado, y tú vienes y le haces fiesta, y yo estando aquí, tú que me has hecho esto. Hay muchas personas que no sabiendo que pueden disfrutar de la cosa del templo, que pueden disfrutar de la cosa de la iglesia, y cuando ven que viene uno que aplauden, pero ven acá, ¿y por qué a mí no me aplauden? Pero yo soy cristiano de hace tiempo y yo tengo tiempo aquí. ¿Y por qué a mí no me aplauden? Porque hay personas que no aceptan, no les gusta que celebren por otro, le molesta. Y hasta que una persona así no sea sanada del corazón, tendrá problemas. Siempre va a tener problemas. Bien, ¿por qué siempre pecamos? Bueno, una de las razones por las cuales siempre pecamos es porque hay una guerra entre la carne y el espíritu. Por eso nosotros podemos ver que un día nosotros oramos, ayunamos y hacemos silicio y simplemente al otro día tenemos tentación de caer. ¿Por qué? Por la guerra en la que hay entre la carne y el espíritu. Dice Pablo en el libro de Gálatas que los deseos de la carne son contra lo del espíritu y lo del espíritu es contra la carne. En esa lucha que hay es la lucha por el alma. ¿Qué pasa con los impíos? ¿Qué pasa con los que andan en la calle? Mira, cuando, cuando Adán pecó, inmediatamente su espíritu muere. En lugar, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Nosotros tenemos las tres cosas. ¿Qué pasa? Que cuando Adán peca, nuestro, tu espíritu murió. ¿Dónde habita el Señor? En la parte espiritual. ¿Por qué Dios no pone un espíritu en nosotros para Dios poder habitar en ese lugar? Dios no habita en nuestra carne ni habita en nuestra alma, porque en nuestra carne habita en el pecado y en nuestra alma
pues entonces, ¿qué habitan los sentimientos? Y eso así. El espíritu es donde habita Dios. ¿Qué pasa? Que cuando Adán peca, se muere su espíritu. Entonces tiene que venir Dios a levantar ese espíritu de nuevo. ¿Y qué pasa? Que al espíritu pecar ya Dios no está muerto.